siempre la inflación aparece arriba de todo, ¿no? Siempre la inflación, solamente fue desplazada la inflación en una oportunidad durante unos meses, ¿cuándo? Cuando la pandemia. Que la gente se preocupaba muchísimo por el tema del COVID-19. En los primeros meses de la pandemia, primer preocupación, no contagiarme, digamos, qué le puede pasar a mi familia. A medida que eso fue desapareciendo, que se vio que, digamos, si uno tenía determinados cuidados, podía pasar la pandemia indemne, empezó a aparecer nuevamente el problema de la inflación y no se fue nunca más. Y después, depende del lugar, aparece la inseguridad con fuerza. ¿Y el narcotráfico? Bueno, nosotros no preguntamos específicamente el narcotráfico, lo englobamos en la cuestión de la inseguridad, ¿no? ¿Y la educación, por ejemplo? Bueno, ahí hay que ser sinceros. Sí. Hay que ser, seamos sinceros. No es una preocupación que aparezca como un tema central de la sociedad argentina, la educación. Si yo te pongo en un menú de opciones, inflación, inseguridad, corrupción, la educación va a aparecer al final. La educación me parece que al estilo sarmientino tiene que ser, digamos, la preocupación de un liderazgo que impone a la sociedad una preocupación legítima y la conduce hacia un lugar específico. No va a ser una demanda a la sociedad porque las sociedades se ocupan de las cuestiones más urgentes. Te lo invierto. Porque algo pasó con la educación y no hace mucho tiempo. Una demanda, una red tejida en distintos... de padres. La de padres organizados, a partir de la suspensión de las clases durante la pandemia, y fue esa presión social la que incluso obligó a algunos dirigentes, incluso de la oposición, a que tuvieran que tomar una posición muy categórica respecto de las medidas que estaba tomando el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández con respecto a las clases. Ahí hubo una demanda social, ahí nació de las bases. No, eso es cierto, eso es cierto. Hay una demanda social. Yo creo que ahí había una combinación también, un corralito de cierto egoísmo que tiene que ver con la alteración que produce en una familia, que esto es algo que no evaluó el gobierno de Alberto Fernández, que los hijos no vayan a clases. Digamos, la alteración, digamos, todos los que tenemos hijos lo sabemos, tener a tus hijos todo el día en casa y aparte tener que atenderlo porque tenía educación virtual, no sabían los temas, había que explicárselo, produce una alteración. Cuando yo me refiero a que la educación no aparece como una preocupación central es la siguiente. En la Argentina, las pruebas educativas no solo son malas para los que van a la escuela pública, son malas también para los que van a la escuela privada. Y sin embargo, no hay una demanda o una presión sobre el Estado argentino para que se preocupe, por ejemplo, por la calidad de la educación. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en ese punto. Yo creo que... Está muy bien. También. Sí, estamos muy reivindicadoras de los padres organizados. Esa fue docente. Es que de verdad. Porque yo sí creo que hay una demanda social puesta en la educación, porque y también que esa es producto de la pandemia, porque la ciudadanía ha revalorizado en algún punto la educación, la escuela como espacio, como instancia de construcción, como lugar de oportunidades. Me parece que no está tan al final de las preocupaciones cuando muchos ven en lo económico inmediato, que les aumentan las cuotas, que les aumentan en algunos casos la cuota de los colegios, o también en otros casos el padre que ve que lo único que le está quedando a su hijo es la escuela, es esa oportunidad. ¿Reformulo? Sí. A ver, para ver si nos ponemos de acuerdo. No, igual hay algo... un consenso. No, hay algo que es cierto. Hagamos un pacto de la Moncloa. Hay algo que es cierto. Ustedes garantizan anonimato. Muchas veces las personas nos revelamos en el anonimato, ¿no? En nuestras preocupaciones totales y reales, mejor dicho. Entonces también hay algo que sucede. Nos gustaría pensar que vivimos en un país donde la educación es una gran demanda social y de a ratos es algo así, como en este caso que traíamos a colación, y la verdad es que tenemos que admitir que de a ratos no lo es. Es políticamente correcto estar preocupado por la educación. Como vos decís, si a vos te preguntan en público, vas a decir lo que más me preocupa es la educación. También es cierto que las familias argentinas, en términos individuales, se preocupan mucho por la educación de sus hijos. Muchos hacen esfuerzos sobrehumanos. Además es transversal. Porque se sienten, digamos, que la educación pública no les va a garantizar una educación de calidad y hacen esfuerzos sobrehumanos con el pobre salario que tienen para mandar a sus hijos. Reconozcamos esto porque si no mucha gente va a decir, che, ¿cómo yo no me preocupo? Ahora, yo estoy diciendo como sociedad. Sí, totalmente. Como sociedad. Nadie le pregunta al próximo presidente, no me cuente qué vas a hacer con la inflación, contame qué vas a hacer con la educación.
Bueno, Pero está todo bárbaro en la educación, Facundo. Por favor, buenas noches, ¿cómo están? no se enoje, presidente. No, me enojo Yo me porque... acuerdo la tarde en la que dijo que las aulas iban a volver, decía el ministro, y a Sí. las pocas horas dijo no. No Bueno, Nicolás, En tranquilo. la pandemia, ¿no? No se ponga nervioso. La educación funciona bárbaro en la Argentina. De hecho, hoy le preguntaron a un chico, a ver, ¿qué pasó en el muro de Berlín? No sé, no lo tengo a Berlín en el Facebook, dijo. Ay, Así no. estamos bárbaro. ¿Eh? Bueno. ¿Por qué es importante repasar las tablas? Porque los varones las pillan, dijeron. Así estamos bárbaros, chicos. Claro. Ya, bueno, no. Esto es despido con causa a todo el equipo, Siga uno- incluido Paco. Siga uno Vino. más y vaya Si no hay educación, que no haya nada. Muchas gracias. Bueno, Kicillof. Bueno, Se pudió, como dijo Así es. Kicillof. Exactamente. Bueno, lo cierto es que hay algo algo que nos pasa, por un lado con lo políticamente correcto y después con las cosas que toman cierta centralidad. Y después aparecía algo en un tuit que estaba buenísimo para pensar y para pensarnos, que es, bueno, emergen desde la restitución de la democracia esta parte de nuestro voto, los referentes políticos. Eso es. De hecho, digo, para ser más claros, tampoco nosotros, o al menos yo hago la autocrítica, no recuerdo haber perdido las plataformas educativas de los candidatos que entrevistamos a todos. No lo recuerdo. Alguna vez en Penélope hicimos un especial de educación, pero digo, hay algo para hacer como ciudadanos en cuanto a demandas de temas urgentes. Se desacoplan de la agenda porque saben que tienen margen, saben que sobra, ¿no? Seamos justos. A ver, el ciudadano común, promedio, ¿qué hace? Labura 20 horas por día, tarda 4 horas en llegar a su trabajo, se tiene que ocupar de los hijos, se tiene que ocupar de su pareja, cuando no la tiene, se pelea con su pareja a ver quién hace qué. Entonces, toda esa agenda hace que, digamos, espera que hay una clase o una parte de la sociedad que se especializa en hacer política, en traer soluciones, en gobernar y que tiene una responsabilidad mayor. No se le puede exigir lo mismo a un ciudadano de a pie que maneja un colectivo, que trabaja en una empresa de seguridad, que a un dirigente político que tiene 30, 40 años de trayectoria y que tiene la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la Argentina. Entonces, hay que ser justo con los ciudadanos. No es la misma la responsabilidad. La clase dirigente tiene alguna responsabilidad. Ahora, también es cierto,